Jerome Bruner es un psicólogo estadounidense. Es, digámoslo así, eh, famoso, no nada más por su teoría, sino por el papel que desempeñó en la psicología en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando Jerome Bruner empezó a trabajar a mediados del siglo, en los 50, eh, el campo de la psicología está dominado totalmente por el conductismo. Y entonces, como que Jerome Bruner fue uno de los primeros que se les opuso y empezó a trabajar lo cognitivo como una alternativa diferente al conductismo. Entonces, fue de los fuertes que empezó a hacer todo este trabajo cognitivista. Digámoslo así, que fue de los pioneros, ¿no? Y la otra cosa que tiene importancia y que a alguna gente se le olvida es que después de la época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se metió en una dinámica de desarrollo educativo muy fuerte, queriendo lograr un desarrollo científico y tecnológico muy fuerte en su país. Y entonces hizo una reforma curricular en todos los planes de estudio y programas de estudio a nivel nacional. Y uno de los artífices de todo eso fue Jerome Brunner, ¿eh? Él participó en las reformas curriculares de Estados Unidos a mediados de los años 50 y mucho de lo que se logró posteriormente se supone se le puede adjudicar en alguna medida a él. Por eso al final vamos a ver algo que se refiere a cómo plantea él que se debe de organizar los planes de estudio, porque precisamente él andaba metido también en esta discusión. Pero bueno, vamos a ver 4 puntos de Brunner. Lo primero es que Brunner identifica varias maneras o modos en que se aprende en base a nuestras experiencias. En esta parte les recuerdo que Brunner es también seguidor de Jean Piaget en esta parte específica. Y recuerden que Jean Piaget estudia el desarrollo del niño. Entonces, Brunner también estudia el desarrollo del niño y él plantea 3 etapas del desarrollo. A diferencia de Piaget, Brunner centra su atención en un solo aspecto, que es la representación, ¿sí? Lo que para Piaget fue la parte importante de la segunda etapa, que es la función simbólica, en realidad para Brunner es la parte central de todo el desarrollo del ser humano. Y entonces él plantea que hay una serie de etapas por las que pasa el ser humano y estas tienen que ver con la forma en que el ser humano se representa esa realidad y a partir de ella trabaja con esa realidad. Entonces, obviamente él plantea 3 etapas importantes y eso determina formas de aprendizaje, ¿sí? Y entonces, bajo esta lógica, él considera que dependiendo de la etapa de desarrollo en que se encuentre el niño, hay una manera de aprender, y a esta le llama un modelo o manera inactiva, icónica y simbólica. Son las 3 etapas que nos plantea. Vamos por partes para ir viendo cada una de ellas, que es una introducción nada más a la obra de Brunner, no es la parte central, pero hay que conocerlo. El modelo en activo, que se relaciona con la primera etapa del desarrollo del niño, ¿qué es lo primero que hace el niño? Pues el niño actúa físicamente y entonces este modelo es acción física. Quiere decir que el niño aprende cómo actuando físicamente sobre las cosas. Entonces por eso usted le dan algo al niño y lo aprieta, por eso le dan algo al niño y lo avienta. Sí, bueno, al bebé básicamente, estamos hablando de los bebés, ¿qué es lo que hacen, no? O le dan un dulce, o le dan una cosa, un juguetito y se lo lleva a la boca. O sea, el niño está actuando y a través de los sentidos, está utilizando los sentidos y su actuación para conocer. Entonces él conoce la realidad a través de eso y tan la conoce que entonces hace manipulación de objetos, ¿sí? Y hace lo que llamamos una representación activa de la realidad. Es cuando los niños, sobre todo previamente al lenguaje, es muy interesante cómo los niños utilizan su cuerpo, sus brazos, sus gestos para darnos a entender una idea o que quieren algo. Y entonces de repente ellos, para decir del perrito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? De repente hasta abren los ojos y saltan, quieren saltar como el perrito. ¿Por qué? Porque ellos físicamente representan ese objeto que a ellos les llama la atención, o en este caso el perrito que les llama la atención. A eso le llamamos representación actuante. O sea que físicamente, con mi cuerpo, con mis gestos, yo actúo. Y entonces esa actuación que estoy haciendo yo, hagan de cuenta que estoy como imitando, ¿sí?, las características del objeto o de la persona o del animal para que la otra persona me entienda. Y esa representación actuante es lo que yo interioricé, lo que yo elaboré a partir de mi acción física y de mi sentido sobre esa realidad. Entonces, esto es un modo de aprendizaje básico en los niños, sobre todo en los bebés. Estamos hablando de los primeros años, ¿no? Entonces, por eso decimos que los bebés
no sé si han escuchado esta frase que dice, es que hay bebés que hablan con todo el cuerpo, ¿sí? Porque inclusive esta etapa de representación actuante se va prolongando, inclusive hay gente que a veces, niños, perdón, que ya hablan y aún así siguen haciendo muchos gestos, muchos movimientos para decir algo, como que ellos todavía sienten que el lenguaje por sí solo no dice todo lo que ellos quisieran y por eso lo tienen que actuar para que la gente entienda de qué están hablando. Entonces, eso es representación en activa o a través de la acción física, representación actuante, que pertenece a un modelo en activo, o sea, un modelo de aprender de la realidad, pero actuando sobre la realidad. El segundo es el modelo icónico. El modelo icónico también es una representación, ¿eh? También estamos hablando, recuerden que el eje central de Brunner para el desarrollo infantil es la representación. Entonces, una cosa es representar la realidad a través de mi propio cuerpo y otra cosa es representarlo ya a través de imágenes, que pueden ser dibujos, pueden ser garabatos, sí pueden ser fotografías, etcétera, pero entonces yo utilizo una serie de imágenes y con esas yo puedo representar esa parte de la realidad, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para aportar información sobre algo más allá de ellos mismos. O sea, se fijan, ya no están limitados a su cuerpo, ya pueden utilizar otros recursos para representar esa realidad. ¿Y qué pasa al representarla? Al representarla están aprendiendo de la realidad. Entonces, es una forma de aprendizaje de la realidad. Entonces, cuando un niño se pone y hace un dibujo, no solamente es el dibujo y es lo que quiere comunicar, es porque está aprendiendo y está elaborando el concepto de que está dibujando. Entonces, es lo que hacen ellos para aprender en esta etapa. Estamos hablando ahora sí de los niños, pero entre los 2, 3, 4 años máximo, ¿verdad? Que son las edades aproximadas, ¿no? Y llegamos a la tercera etapa, y la importante o la fuerte, que es el modelo simbólico. Esto les digo que viene en relación con el discurso pietano de función simbólica. Y el modelo simbólico también implica representación. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya la representación no es física, ya no es con el cuerpo. Ya la representación no es a través de imágenes. La representación es a través del lenguaje. Y entonces a través del lenguaje hablado y posteriormente escrito, el niño puede representar todo lo que está aprendiendo y todo lo que va a aprender y lo que quiere aprender. O sea, el niño es la forma en que se empieza a relacionar con el medio ambiente, con la realidad. Y obviamente, ¿qué es una ventaja? La ventaja es que ni el cuerpo ni las imágenes pueden ayudarnos a reproducir conceptos abstractos, pero el lenguaje sí. Entonces ya este es un nivel máximo de relación y de aprendizaje. Entonces aquí el lenguaje se vuelve un factor importante para lo que es el aprendizaje de los alumnos y en este caso el aprendizaje de cualquier sujeto, ¿verdad? Cualquier sujeto a través del lenguaje oral, ¿sí? O escrito puede aprender. Y puede aprender porque no solamente se limita a conceptos muy, muy concretos o situaciones concretas o que tengan algún referente empírico, sino hasta cuestiones muy abstractas se empieza a entender. Y entonces esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hace la diferencia con las etapas de desarrollo anterior y los modos de aprendizaje anterior. No es representación por el cuerpo, no es representación por imágenes, es representación por palabras. Y estas palabras pueden ser escritas, ¿sí? U orales, pero son palabras que permiten precisamente representar algo que no está presente. Entonces es la forma más elevada del desarrollo cognitivo de los alumnos y es la forma más elaborada del aprendizaje de los alumnos. Y estos son los tres modelos o las tres maneras de aprender basadas en el desarrollo del infantil que nos plantea Brunner que existen y obviamente influida por la teoría del desarrollo de Piaget. No es lo mismo, pero está influida, de ahí toma sus ideas principales, sobre todo las referidas a la función simbólica y al papel del lenguaje en lo que es el aprendizaje. Esto es en relación a los modos de aprender, pero vamos a lo que es el punto central. ¿Cuál es el punto central de la teoría de Brunner? Pues su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Les recuerdo, Brunner dice que si hay aprendizaje significativo, o sea, no lo cuestiono, o sea, sí lo hay. El problema es cómo se llega a ese aprendizaje significativo. Y él dice, al contrario de Ausubel, que es por descubrimiento. O sea, para Brunner, el aprendizaje significativo se va a dar por descubrimiento. ¿Y qué es el descubrimiento? La acción guiada de los niños donde descubren algo nuevo. Pero vamos por pasos.
¿Cuáles serían estos postulados principales o ideas principales que determinan lo que es la teoría de Brunner sobre lo que es el aprendizaje significativo por descubrimiento? Para Brunner hay un punto central, ¿sí? De todo lo que se puede discutir, hay un punto que no perdamos de vista y que es central para la teoría de Brunner, es la participación activa del sujeto que aprende. O sea, para que sea el aprendizaje, forzosamente el que va a aprender tiene que estar haciendo algo, tiene que estar participando, tiene que estar actuando. O sea, no puede estar como espectador. O sea, no puede estar nada más viendo a los demás si no actúa él. Entonces aquí hablamos de una participación y activa. O sea, él tiene que actuar, él tiene que hacer algo, él tiene que elaborar, él tiene que hacer, descubrir para poder llegar a un aprendizaje. El propio alumno, por lo tanto, eso es lo que hace el alumno. Y esto tiene que ver con otro concepto muy importante de Brune, que para que el niño actúe es porque el niño, o uno, de manera espontánea, el niño tiene una motivación intrínseca. ¿Qué es esto de la motivación intrínseca? O sea, hay algo dentro de él que lo motiva a aprender, lo orienta a aprender, lo desarrolla a aprender. Esto, llámenle usted motivación intrínseca, llámenle curiosidad, ¿sí? Llámenle interés del niño. Algunos le llaman que el niño, dicen que el niño se establece metas, como que él tiene metas de lo que quiere hacer. Entonces llámenle como ustedes quieran. Lo importante aquí es que hay algo interno del niño que lo lleva a que aprenda, que lo lleva a hacer cosas para aprender, lo lleva a hacer cosas para descubrir conocimientos nuevos, lo lleva a hacer cosas para elaborar esos aprendizajes significativos. Y entonces, este es un postulado que no debemos perder de vista, ¿sí? Allá, Auswell hablaba de disposición, aquí Bruno dice que no, que esto es una orientación interna del sujeto. Sí, esta orientación tiene que ver con curiosidad, con interés, con metas, con motivación intrínseca. Y todo esto. Y aclaramos esto porque recuerden que estamos hablando del interior del sujeto. Entonces, es la teoría cognitiva, recuerden. Curiosidad, interés, metas del sujeto, motivación intrínseca, todo tiene que ver con los procesos internos del sujeto. ¿Sí? Porque recuerden que también los conductistas hablan de motivación, pero ellos, como hablan de motivación, pues en términos extrínsecos, o sea, lo externo del sujeto, cosas que externamente pueden motivar al sujeto. A los cognitivistas no, ellos están hablando de cosas internas, por lo tanto sería motivación intrínseca. ¿Sí? Ese sería el punto que a ellos les interesaría. Y en este caso, Brunel, él da pecho que hay esa orientación en los alumnos, esa orientación a curiosear, a descubrir, a explorar, a establecerse metas, a lograrlas. Todo esto es como una orientación natural. Y si no se da en el campo que nosotros queremos, pues tenemos que crear nosotros ese interés, tenemos que ayudar al niño a que desarrolle ese interés y lo trabaje, porque si no lo tiene, no va a actuar el niño. Y si no actúa, no hay aprendizaje, así de sencillo. Ahora, dentro de esta lógica, estamos en los postulados centrales. Entonces, primer postulado, el niño tiene que participar activamente para que haya aprendizaje. Segundo, el niño actúa a partir de su curiosidad, interés, de sus metas, de su motivación intrínseca. Y tercero, ¿sí? La educación debe fomentar la solución inteligente de todo tipo de problemas, ¿sí? Entonces aquí el punto central, y que es algo que no debemos de perder de vista porque estamos hablando de aprendizaje por descubrimiento, es que un punto central del aprendizaje por descubrimiento es la solución de problemas. Entonces, qué despierta mayormente el interés de un niño que soluciona un problema? ¿Qué quiere decir la curiosidad? La curiosidad es una forma de entender un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que alguien oriente todo su esfuerzo, su trabajo, su atención para solucionar algo? Pues que considera lo que existe como un problema. Y entonces toda su motivación se orienta a tratar de resolver ese problema. Por lo tanto, un punto central aquí es solución de problemas. Y eso implica que nosotros como docentes tengamos que construir ciertas situaciones de enseñanza-aprendizaje. O sea, hay que crearlas, porque no siempre están en la vida cotidiana, y menos en el aula. Entonces yo tengo que crear una situación que tenga un problema, que despierte la curiosidad, el interés, la motivación en el niño. Pero entonces, ¿esto qué implicaría? Que tenemos que cuidar dos cosas, la comprensión y reflexión. Que la situación que yo planteé permita que el educando, en este caso el alumno, logre comprensión y reflexión de lo que pasa.
Y aquí vamos por partes, porque hay que entender, esto de comprensión y reflexión de repente nos suena mucho a un ejercicio intelectual. Decir es que voy a comprender los procesos, voy a reflexionar sobre los procesos. No, vamos a ver cómo Brune entiende esto de comprensión y reflexión. Tiene su característica muy particular, que tiene que ver con la situación de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con el problema. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, ¿qué significa la comprensión? Significa que cuando yo voy a trabajar una situación didáctica con los alumnos, voy a buscar desarrollar en él la comprensión. ¿Y qué quiere decir? Que él utilice con provecho, en forma que a él le interese, ideas generales y hechos que lo confirmen. En otras palabras, para comprender significa que la situación debe permitir que el niño, uno, identifique ideas, conceptos, ¿sí?, de lo que está pasando ahí, hipótesis. Pero otro, que también no nada más vaya especulando, que se vaya a los hechos, que se fije en lo empírico, en lo que sucede en la realidad, para ver por qué sucede algo o no sucede. Entonces, cuando yo sé utilizar tanto mis ideas como los hechos para poder sustentar algo, estoy hablando que esta situación sí me permite la comprensión, sí permite que el alumno tenga la comprensión, porque genera ideas, genera hechos que confirman esas ideas. Porque tampoco se trata de hechos sueltos, ¿eh? Es que aquí tengo muchos hechos. No, no me interesa ningún hecho en particular. Me interesan los hechos que dan en relación con mis ideas. Si yo para trabajar con esta actividad, tratar de solucionar este problema, me genero ciertas ideas, ciertas hipótesis, tengo que buscar los hechos que vayan en la línea de estas hipótesis. No me interesa otra información. O sea, esa información extra no me interesa. Me interesan nada más los hechos que van en la misma línea que mis ideas generales. Y en eso va la reflexión como segundo concepto que debemos de tener presente y que tenemos que cuidar. Hay que hacer un examen crítico de los conocimientos a la luz de la evidencia comprobable. ¿Sí? O sea, todo lo que yo discuta alrededor de una situación didáctica y que permita que el niño aprenda, esa misma situación didáctica debe tener la capacidad de hacer que el niño pueda revisar lo que hizo y ver si hay evidencia empírica que comprueba lo que él dice y lo que él afirma, ¿sí? Y hasta ver las consecuencias posteriores que podría haber de eso que él identificó. En otras palabras, cuando yo creo una situación didáctica basada en el aprendizaje por descubrimiento, tal como nos lo dice en Brune, hagan de cuenta que estoy haciendo la idea de armar o de trabajar con un pequeño científico, un pequeño investigador. ¿Qué hace un investigador? Un investigador empieza con problemas, identifica problemas, analiza problemas. Y después de eso, ¿qué hace? Se genera ciertas ideas de por qué sucede ese problema o esa situación que le interesa. ¿Y qué hace después? Pues después busca evidencia empírica, esto es, hechos concretos que me digan por qué, ¿sí?, sucede eso que sucede, ¿sí? Y después tenemos la posibilidad de decir, si ya sabemos que estas son las ideas y sucede por esto, ¿qué implica o qué consecuencias habría que esto fuera algo que siempre sucediera? Que es la posibilidad de generalización. Entonces, se fijan, esta idea del aprendizaje por descubrimiento que nos plantea Brunner, lo que nos dice es que hay que hacer pequeños científicos, pequeños investigadores. Uno, que enfrenten problemas. Dos, que aprendan a generar ideas a partir del problema. O sea, ideas que solucionen el problema, obviamente. Hipótesis. Pero también que sepa buscar hechos empíricos, evidencia empírica que sustente sus ideas y que pueda reflexionar sobre la posible consecuencias de eso que él elaboró, esas ideas que él generó y la evidencia que la respalda, o en otras palabras, qué pasa con esa posible generalización de esa idea. Entonces, esta es la idea central de Brunner. Entonces, cuando hablamos de Brunner, hablamos sí, de la participación activa del sujeto, hablamos de la motivación intrínseca, curiosidad e interés, hablamos de solución de problemas y hablamos de situaciones didácticas, ¿sí?, que permitan la reflexión y comprensión, que estos términos a lo mejor nos mete un poco ruido por su toque intelectualista. Entonces, hablaremos de situaciones didácticas, vamos a decirlo de otra manera más simple, que permitan generar un niño investigador, un niño que explore la realidad, ¿sí?, que se motive por aprender a solucionar un problema, que se motive por buscar evidencia empírica, hechos concretos que respalden sus ideas y que analice de manera crítica
si esa evidencia corresponde a esas ideas y qué consecuencias habría al respecto. Esta es la postura de Brunner. Si ustedes se fijan, estamos hablando básicamente de aprendizaje por descubrimiento con esta teoría de Brunner y es el punto central de lo que estamos discutiendo que tiene que tener el alumno. Ahora, vamos a continuar con esto. Obviamente, como estamos hablando de teoría del aprendizaje, y esto es el aprendizaje por descubrimiento, también Brunner, al igual que la mayoría de los psicólogos, hace su propio concepto de aprendizaje. Y entonces nos dice que el aprendizaje es un proceso dinámico, es un cambio. Esta idea del cambio en que también lo decían los conductistas. Entonces dice que es un cambio, pero aquí no es un cambio de conducta, ¿sí? Es un cambio que se produce en los conocimientos o estructuras mentales que tienen los sujetos. Se fijan, no es el cambio de conducta que sean los conductistas, es un cambio interno, un cambio en las estructuras mentales o conocimientos que tiene el sujeto. ¿Y cómo se produce este cambio? Bueno, porque hay interacción entre los diferentes conocimientos que yo tengo aquí en la cabeza y aparte el nuevo conocimiento que me llega de fuera. ¿Sí? Se fijan, aquí ya estamos metiéndonos a la idea del aprendizaje significativo de también muy compartido por David Ausubel. Ahorita les planteo las diferencias entre ellos. Pero entonces, igual que David Ausubel, reconocemos que hay un conocimiento nuevo que llega, pero también reconocemos que hay estructuras mentales o conocimientos en el sujeto que interactúan entre sí y con el nuevo conocimiento para hacer una reestructuración y darle un sentido a lo que estamos conociendo. Entonces, hasta aquí parece que vamos en la misma línea, pero entonces hay que hacer una diferencia. Si ustedes recordarán, hablamos de Ausubel y decíamos estructuras cognitivas, pero esas estructuras cognitivas dijimos claramente eran estructuras de tipo conceptual. En Brunner no son estructuras conceptuales. ¿Por qué? Porque si fueran estructuras conceptuales, el aprendizaje tendría que ser de conceptos. Y ya vimos que él lo que quiere es formar un pequeño científico que genere ideas, hipótesis, que construya formas de elaborar la realidad. Entonces, obviamente, no cuadra esto de los conceptos, por lo tanto, su estructura cognitiva no son conceptos. Su estructura cognitiva es un poco más difusa y se refiere al conjunto de conocimientos que tenemos sobre la realidad. ¿Sí? Entonces, bajo la lógica de Brune, una estructura cognitiva sería este conjunto de conocimientos que tenemos. Ese conjunto de conocimientos, pues no son nada más conceptos, son otras muchas cosas, ¿no? De hecho, aquí nos ponen algunas preguntas como ejemplo de lo que podría considerarse, ¿no? ¿De qué está hecho algo? ¿A qué nos lleva? No al concepto, sino a la esencia, sí, o a la sustancia de lo que es el objeto. Eh, ¿Qué es lo que, cómo algo pertenece a otra cosa? Nos lleva a la idea de pertenencia, que es la idea de inclusión, ¿sí? ¿De qué calidad es una cosa o acción? Estamos hablando ya de otra cosa, ni siquiera hablamos de conceptos, hablamos de calidad. E inclusive hay otro concepto que dice qué debería de hacer. O sea que estamos hablando que aquí hay un punto central, que no estamos hablando nada más de conceptos, hablamos de sustancia, hablamos de relaciones, hablamos de prescripciones. O sea, ¿qué son prescripciones? Son formas de actuar. O sea que nuestra estructura mental también nos da ideas de cómo podemos actuar en la realidad o ante ciertas cosas. Entonces, si ustedes se fijan, es un concepto más amplio de lo que es la estructura cognitiva, no tan restringido como el auswelliano, pero desde mi perspectiva muy personal, también eso lo hace un poco más difuso, más impreciso. Pero bueno, es el planteamiento de Brune. Y Brune nos dice entonces que este conocimiento o estas estructuras cognitivas son las que tiene el sujeto y interactúan entre sí estos conocimientos internos que tiene y la nueva información que llega va a interactuar con estos nuevos conocimientos para generar el nuevo conocimiento. Y es ahí cuando se da el aprendizaje. ¿Se fijan? Entonces, quiero que quede clara esta distinción entonces para diferenciarla de Ausubel. ¿Sí? Y por lo tanto, para Brune, el aprender es un proceso de desarrollo de estructuras cognitivas sobre los conocimientos. Mientras que para Ausubel, las estructuras determinan, ¿sí?, el conocimiento. Para Brunner, no, el aprender es el proceso de desarrollo de las estructuras, o sea que el aprendizaje, a fin de cuentas, tiene como función desarrollar ese conjunto de conocimientos que tiene adentro el alumno, que tiene adentro el niño, y es lo que tenemos que aprender a desarrollar, que esas estructuras mentales o cognitivas se mantengan de una manera u otra, o se amplíen, se desarrollen. Bien, ahora sí, nos vamos a este otro concepto que es el que ya estábamos hablando ahorita, andamiaje. ¿Sí? Es un concepto que la gente lo que dice Vygotsky lo va a retomar Brunner, pero quien acuña el concepto es Brunner.
¿sí? Vygotsky lo dice en otros términos. El que llegue y lo maneja en este contexto escolar y le da este término es Brunner. Pero como está basado en la teoría vygotskiana, mucha gente cree que el concepto de andamiaje es de Vygotsky. No, es un concepto de Brunner. ¿Y qué nos dice él? Que el proceso de enseñanza consiste en ayudar al estudiante a poseer la estructura de conocimiento. En otra manera, yo como docente, yo como enseñante, mi función es ayudar al estudiante a que su estructura mental, su conjunto de conocimientos se vayan ampliando, desarrollando. A que vamos bien. Pero sin embargo, aquí hay un detalle, que esa enseñanza nos lleva a otra idea importante, ¿sí? De que el alumno nunca aprende de manera individual, sino lo que el niño aprende está determinado por un contexto social, ¿sí? O sea, no hay aprendizaje sin la ayuda de otros. ¿Quiénes son los otros? Pues puede ser el maestro, puede ser el padre, puede ser un amigo con más experiencia, etcétera. Pero siempre hay otros. Esta idea es la tesis vygotskiana. Por eso Vygotsky habla de las zonas de desarrollo, si ustedes recuerdan. Entonces, esta idea de que siempre hay alguien que nos ayuda en nuestros procesos de aprendizaje y por lo tanto no es una decisión individual o única, es de Vygotskiana, pero Brunner la retoma y la acepta y dice, esto es lo que usted también. Yo acepto esta idea, Vygotsky la incorpora a mi teoría y en mi teoría yo estoy de acuerdo entonces en decir que el niño nunca aprende de manera individual y aislado de todos los demás, sino siempre aprende en relación con otras personas que están ahí para apoyarle, sean maestros, padres o amigos más competentes. Y entonces dice que es cuando estos amigos, padres, maestros, que se supone tienen mayor conocimiento que el alumno, tienen una estructura cognitiva más desarrollada que el alumno, actúan como facilitadores, es para que el alumno pueda actuar. Y entonces, ¿qué va a hacer el alumno? Pues va a hacer lo que queremos que haga, que el descubrimiento va a ser guiado, ¿sí? ¿Quién lo va a guiar? El facilitador. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A que vamos a desarrollar la capacidad de curiosidad de los aprendices para que ellos actúen y vayan descubriendo. Entonces, si ustedes se fijan, ¿hay un aprendizaje por descubrimiento? Sí. Pues ese descubrimiento puede ser guiado. O sea, vamos creando las situaciones que le permitan al niño ir siguiendo los pasos para llegar a elaborar ese conocimiento que nos interesa. Ese papel es el papel que va a hacer el facilitador. Y ese proceso que hace el facilitador de ir creando las situaciones adecuadas para que el niño vaya reconociendo problemas, vaya construyendo hipótesis, vaya obteniendo evidencia empírica que sustente sus hipótesis, vaya analizando las consecuencias de lo que se maneja, eso es a lo que le llamamos andamiaje. Es el andamiaje en términos de Brunner basados en la teoría vygotskiana. Y eso es lo que nos ayudaría a centrar la idea de que el alumno nunca aprende de manera individual y a pesar de que hablamos de aprendizaje por descubrimiento y hablamos de procesos cognitivos internos, siempre hablamos que a nivel externo va a haber alguien guiando o apoyando ese proceso. ¿Sí? Presente o ausente, esta es otra discusión, pero siempre va a haber alguien. Y entonces ese facilitador, esa es su función. Y el andamiaje no consiste en que hay que utilizar los medios que tengamos a la mano, que en este caso serían medios de aprendizaje, medios para la enseñanza, para que el aprendiz pueda desarrollar su interés y obtener de manera práctica sus conocimientos. O sea, así de sencillo, o sea, no hay mucha discusión, o sea, no se trata de que yo le enseñe, no se trata de que yo les ponga, no se trata de que yo le dé una definición, se trata de que yo cree una situación didáctica, ¿sí? ¿Y qué implica crear una situación didáctica? Se trata de que pongo al niño ante una situación didáctica o real que el niño analiza, identifica un problema y busco la manera de que ese problema sea atractivo para que el niño se ponga a intentar resolverlo y actúe para tratar de resolverlo. Y durante el proceso yo voy estando presente para ver hacer ese andamiaje, de irle ayudando a que vaya él elaborando su proceso de aprendizaje por descubrimiento. Entonces, esta es la idea que nos plantea Brunner en ese sentido. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál papel juega la escuela? ¿Sí? Así de sencillo, vámonos a este punto, ya intentando cerrar un poco la idea de Brunner. Vamos a recuperar en esta cita que les pongo las ideas centrales de lo que Brunner nos planteaba. ¿Sí? Hay 3 puntos centrales. ¿Sí? Curiosidad natural, indagación y participación de terceros. En este sentido, las escuelas deben ser lugares que permitan. Aquí el concepto lo puse así literal como venía,
de den salida, pero en realidad estamos hablando permitan. Entonces, las escuelas deben permitir la curiosidad natural, el interés de los niños por hacer cosas, por descubrir, por solucionar problemas. Debe respetar y debe promover que haya eso. Y también debe de ofrecer condiciones para que el niño indague, investigue, ¿sí? Analice, ¿sí? No podemos darle todo procesado ni podemos restringirlos a que no haga nada. Y tercero, debe darse las condiciones para que haya una participación de terceros que guíen el proceso de descubrimiento del niño, o sea, que se dé la andamiaje. Eso es lo que tiene que hacer la escuela. Y no estamos acostumbrados mucho a esto, y cuando lo hacemos, pues nos metemos en problemas, ¿verdad? Porque es más fácil tener a todos nuestros alumnos ahí sentados, dándole una cátedra y dándoles una exposición a que ellos indaguen, construyan, elaboren problemas, reflexiones, analicen. Les planteo lo problemático que es esto con una anécdota. En una ocasión me tocó trabajar con los niños, cuando tenía que trabajar con niños con problemas de aprendizaje, y entonces era el aniversario de la Constitución, el 5 de febrero, y entonces yo intenté trabajar unas actividades de lectoescritura con eso, pero entonces se me ocurrió hacer una variante de lo que hacía tradicionalmente, y entonces dije, bueno, dije a los niños, estamos hablando que quien promulgó la Constitución de 1917 fue Venustiano Carranza. ¿Qué nos interesaría saber sobre Venustiano Carranza? Y entonces ya los niños me decían, pues, ¿qué? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Qué esto? Ya, escribimos una serie de preguntas de lo que a ellos les interesaba saber sobre Venustiano Carranza, porque sabían que había formulado la Constitución de 1917, porque yo se los había dicho, pues no sabía nada más. Y entonces sacaba un paquete de 5 o 6 preguntas que consideraron las más importantes para ellos, que querían saber sobre Venustiano Carranza. Entonces les dije, ok, pues entonces, ahora yo no se las voy a responder, quiero que ustedes investiguen. Vayan y platiquen con los maestros que hay en otros salones, van y platiquen con los padres de familia, etcétera. Busquen donde ustedes consideren. En esa época no estaba, no todo el mundo traía celular, ni se usaba buscar la información por internet. Entonces los mandé y empezaron a investigar. De repente llegan todos los niños, maestro, maestro, es que no saben. ¿Cómo que no saben? No, ya fuimos con todos los maestros de esta fila de salones y ninguno supo. Y ya fuimos con los de la otra fila y ninguno supo. No, le digo, pues pregúntenle a los padres de familia que andan por ahí también a ver quién sabe. Y al rato llegaban, no, no supieron, maestro. Digo, pues investiguen con la otra escuela, porque han dos escuelas juntas. Vayan con los maestros de la otra escuela. Y ya se fueron y de repente, ya sabemos, maestro, ya sabemos. Ya una persona nos la respondió. Ah, qué bueno. Dije, ya lo hicimos. Y entonces les empiezo a preguntar, a ver, ¿dónde nació? Y me da una respuesta errónea. Ay, caray. Digo, pues, ¿quién les dijo esto? Pues una maestra que está ahí metida en tal lugar y tal. Y luego la otra pregunta mal, otra pregunta mal. Ya, caray, ¿qué pasó? No, ya les dije, todo esto está mal. En realidad estas son las respuestas correctas y todo. Ya después platiqué con la compañera, que era una trabajadora social, y ella misma dice, no, es que me dio pena que le andan preguntando a todos y nadie sabía. Dije, pues hay que contestarles algo, lo que sea, porque nos estamos evidenciando con los niños que no sabemos nada. Y entonces resulta que por eso ella los agarró y les dio las respuestas que se le vinieron a la mente. Pero entonces fíjense cómo esto de la indagación es sencillo, pero llevarlo a la práctica es difícil. Y ahorita no podemos crear nada más sujetos consumidores de información con Internet. Tenemos que hacer sujetos, esta idea de la reflexión que manejaba Brunner, que hagan un examen crítico de la información. Si recuerden que por eso ahorita hablamos de infoxicación, hablamos de inforemia, como fenómenos de saturación de información que muchas veces es errónea. Entonces, este examen crítico, partido del concepto de reflexión de Brunner, nos ayudaría mucho si desarrollamos estos procesos de indagación aún de manera virtual. Y por último, aquí les planteo un concepto clave que es el currículo educativo en especial, el currículo educativo en espiral. ¿Qué se refiere a esto? ¿Se acuerdan que al inicio les decía que Brunner participó en la reforma curricular estadounidense? Y entonces él planteó esto que no estaba antes. Y ya ahorita a ustedes les tocó vivirlo, o sea que ahorita ya a ustedes es muy cotidiano esto y lo ven así como algo muy normal, pero en realidad antes no era así. ¿Qué significa esto de currículo en espiral? Significa que un mismo contenido de aprendizaje se ve una vez, pero luego, como el espiral que regresa, se vuelve a ver otra vez, se vuelve a ver otra vez, se vuelve a ver otra vez, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vamos avanzando en el espiral, el contenido de aprendizaje se ve de manera más elaborada, ¿sí? O sea, con un mayor grado de complejidad. ¿Y qué implica esto? Que el niño va comprendiendo de mejor manera ese conocimiento.
Recuerden antes cómo se manejaba, por ejemplo, cuando se hacían los análisis gramáticos. Primero y segundo, básicamente era que el niño aprendiera lo que era sujeto y predicado, nada más. Pues llegamos a tercero, y entonces ya íbamos a las partes, y ya el niño tenía que identificar los verbos y los sustantivos para saber cuál es el núcleo del predicado y del sujeto. Por lo ya los pasamos a quinto y sexto y tenían que aprender cuáles eran los adjetivos para saber cuáles eran los complementos, etcétera. Entonces vean cómo es el mismo conocimiento, pero con diferentes grados de complejidad en cada nivel. Y esto lo hacíamos en todo, en matemáticas es muy común. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al inicio vemos los dígitos, los números enteros, ¿sí? Perdón, los dígitos, después vemos los números enteros, ¿sí? Después ya los niños les enseñamos los números negativos, después de que están los números negativos, vemos los números fraccionarios, ¿sí? Y las fracciones vemos primero las comunes, luego las que no son comunes, sean como es el mismo contenido en realidad, pero entonces lo vemos primero de manera muy simple, en una segunda ocasión lo vemos un poco más elaborado, en una tercera ocasión más elaborado, una cuarta más elaborado, a eso le llamamos el currículum en espiral, y esta que para ustedes fue muy común porque ya incluso a ustedes les ha haber tocado, si ustedes, y todavía están los planes y programas de estudio, ustedes revisen su plan y programa de estudio y se darán cuenta que hay contenidos de aprendizaje que se ven desde primero hasta sexto. Dicen, bueno, ¿y qué cada tiene que lo vamos los 6 años? Bueno, es que cada año se ve con diferente nivel de complejidad. Y vamos avanzando en niveles de complejidad. ¿Y qué implica que vamos avanzando? Que vamos teniendo un mayor conocimiento y comprensión del contenido de aprendizaje según vayamos avanzando. Entonces, eso es el currículo educativo en espiral, que es una propuesta educativa de Brune y que se trabajó en la reforma curricular estadounidense de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y que se popularizó en muchos países y se sigue trabajando actualmente como un gran aporte de Jerome Brunner.